¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la 27ª clase virtual de matemáticas. Hoy es martes 19 de mayo de 2020. Hagan un comentario en este video con su número de matrícula antes de las 8:05 para pasar lista. Sí los veo en los exámenes a distancia, ¿verdad? Haciendo más trampas que de costumbre. Pero bueno, así nos tocó vivir. Muy bien. Vamos a la ecuación de la hipérbola en segunda forma ordinaria. Así como en los casos de la circunferencia, la elipse y la parábola, ahora vamos a considerar la situación en que el centro de la hipérbola no coincide con el origen del plano cartesiano. Sin embargo, aunque el centro no está en el origen, sí vamos a considerar que los ejes, el eje focal y el eje imaginario, son paralelos a los ejes coordenados x, y. Entonces, veamos el primer caso. En el primer caso, el eje focal es paralelo al eje de las x. ¿Sí? Entonces, si consideramos que el centro de la elipse está, de la hipérbola, perdón, está en alfa, beta, podemos ver en la figura que las coordenadas de los vértices y los focos son las siguientes. El vértice A va a tener coordenadas alfa más esta distancia que es A y la coordenada, la altura beta. ¿Sí? El vértice A' va a tener coordenadas alfa, que es la distancia acá, alfa, menos, porque es hacia la izquierda, A, que es esta distancia, y como Y va a tener la altura del centro, es decir, beta. ¿Sí? De igual manera se calculan los focos, solo que añadimos alfa más el ancho focal, la longitud del eje focal, ¿sí? Que es C, o la restamos en el caso de F'. Entonces, de esto deducimos que la ecuación que estamos buscando es igual que la ecuación de la hipérbola en primera forma ordinaria, primer caso, pero aumentando las coordenadas del centro. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación de la hipérbola, segunda forma ordinaria, primer caso. ¿Cómo sería en segunda forma ordinaria, segundo caso? Bueno, pues también el centro está en las coordenadas alfa, beta, y entonces ustedes van a escribir las coordenadas de A, de F, de A' y de F'. Ustedes vayan a considerar qué es lo que tengo que sumar o restar a estas coordenadas y a qué parte de las coordenadas para llegar desde las coordenadas del centro hasta A, hasta F, hasta A' y hasta F'. ¿Sí? Obviamente la segunda forma ordinaria, segundo caso, se va a parecer mucho la ecuación a la primera forma ordinaria, segundo caso, solo que hay que añadir las coordenadas alfa y beta del centro a la ecuación de la primera forma ordinaria, segundo caso. ¿Sí? Estas dos ecuaciones, esta y esta, son las ecuaciones de la hipérbola en segunda forma ordinaria. Ahí están. Segunda forma ordinaria, primer caso. Ahí están la ecuación. Empieza
por x cuadrada sobre a cuadrada y resta y cuadrada sobre b cuadrada. Y en el segundo caso, la parte positiva es y cuadrada sobre a cuadrada y resta x cuadrada sobre b cuadrada. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Bien, ahora, aquí se están escribiendo las ecuaciones de las asíntotas. Las asíntotas son parte de esta curva, así como la directriz es parte de la parábola. Aquí las asíntotas son parte de esta curva. Entonces, ¿qué tenemos? Que son las ecuaciones de las asíntotas. Y menos beta es igual a más bx menos ab sobre menos b, y y menos beta es igual a menos bx sobre a más b. ¿Sí? Desarrollando un poquito las asíntotas. Ahora, vamos a determinar los elementos de una hipérbola en segunda forma ordinaria. Vamos a considerar en segunda forma primer caso. La ecuación entonces tiene la forma x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos beta cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Como es segunda forma ordinaria, el centro está en el punto alfa, beta. El centro no está en el origen, ahora está en cualquier otro punto del plano de coordenadas alfa, beta. Ejes y vértices. Los vértices, ya habíamos dicho, están sobre la recta paralela al eje de las x, por ello tienen su ordenada, la y, igual a la ordenada beta del centro. Para encontrar las abscisas, las x, de los centros, de los vértices, se suma y se resta a con la alfa del centro. Entonces, aquí está. A es alfa más a, beta, y a' es alfa menos a, beta. Los focos, de manera similar, están en el eje mayor, que es paralelo al eje de las x. Luego tienen la misma ordenada, que es igual a la ordenada beta, la y, beta del centro. Y las abscisas se logran sumando o restando el valor de c a la abscisa del centro, que es alfa. Entonces el foco está en alfa más c, beta, y f' está en alfa menos c, beta. Vamos a ver un ejemplo. Dada la hipérbola x menos 3 al cuadrado sobre 4 menos y más 1 al cuadrado sobre 16 igual a 1, vamos a calcular sus principales elementos. Muy bien, lo primero, forma y caso. Empieza por x cuadrada y la parte negativa es y cuadrada. Entonces es primer caso. Como no está solita la x cuadrada ni la y cuadrada, entonces es segunda forma ordinaria. Segunda forma ordinaria, primer caso. El eje mayor es paralelo al eje de las x. El centro está en alfa, beta. En este caso está en 3, menos 1. ¿De dónde saco alfa y beta? Pues lo saco de aquí. Recuerden, es x menos alfa, y menos beta. ¿Ok? Ahora, longitud de los ejes y de los semiejes y de los ejes. Bueno, a cuadrada vale 4, por lo tanto a vale 2. B cuadrada vale 16, por lo tanto b vale 4. Y los ejes, esos son los semiejes, los ejes serían 2a y 2b. 2a sería 4 y 2b sería 8. Ecuaciones de las rectas que contienen a los ejes. Bueno, la recta que contiene al eje real
es paralela al eje de las x y su ecuación es y igual a beta. Por lo tanto, en este caso, la ecuación que contiene el eje real es y igual a 1. No es cierto. Y igual a menos 1. La recta que contiene el eje imaginario es x igual a alfa. Es una recta vertical, paralela al eje de las y. Y su ecuación en este caso sería x igual a 3. Ese sí está bien. Luego, semidistancia focal. Recuerden, la c en este caso es la hipotenusa. Entonces, c es la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. En este caso sería la raíz cuadrada de 4 más 16 o lo que viene siendo la raíz de 20. Que también se puede escribir como 2 veces la raíz de 5. Los vértices. Ya habíamos dicho dónde están los vértices. Entonces el vértice A está en alfa más A, beta. A' está en alfa menos A, beta. Y en este caso estarán en 5, menos 1 y A' en 1, menos 1. Los focos. Los focos ya también habíamos visto que estaban en alfa más C, beta y F' en alfa menos C, beta. Entonces F en este caso está en 3 más 2 raíz de 5, menos 1 y F' en 3 menos 2 raíz de 5, menos 1. La excentricidad, ya sabemos, se define como C sobre A. Entonces en este caso la excentricidad sería 2 raíz de 5 sobre 2, machetazos, y nos queda que la excentricidad es raíz de 5. El lado recto. El lado recto es 2b cuadrada sobre a, entonces sería 2 por 16 sobre 2, otra vez machetazos, y me queda que el lado recto es 16. Ecuaciones de las asíntotas. Ya las habíamos mencionado, las ecuaciones de las asíntotas están dadas por las relaciones y menos beta es igual a más o menos b sobre a por x menos alfa. En este caso son y más 1 igual a más o menos 4 sobre 2 por x menos 3. Que reduciendo esto nos quedaría y más 1 es igual a más menos 2 por x menos 3. Dominio de imagen. El dominio está en el intervalo de menos infinito a alfa menos a. Unión con el intervalo que va desde alfa más a hasta infinito. En nuestro caso sería el intervalo semiabierto menos infinito, 1, unión con el intervalo semiabierto 5, infinito. La imagen son todos los números reales, es decir, todos los números que están entre menos infinito e infinito. Y para calcular los puntos despejamos y de la ecuación de la hipérbola y nos resulta que y es menos 1 más menos 4 tercios por la raíz de 9 menos x menos 4 al cuadrado. Colocamos, digamos, números como menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. No, ¿desde dónde será bueno? Bueno, desde menos 2, menos 1, 0, 1 y luego 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? Y con eso ya podemos calcular o podemos trazar la gráfica de la función. Eso les queda de tarea. Muy bien, entonces, por favor, mandan su evidencia y nos vemos mañana. Cuídense.